Llegamos entonces a la escuela soviética. Vamos a hablar hoy de Dovzhenko y Pudovkin. Sin embargo, no nos vamos a librar todavía de Einstein. De hecho, Deleuze considera que Dovzhenko y Pudovkin son una suerte de discípulos de Einstein y vamos a ver por qué. Se habla de escuela soviética justamente porque estos tres personajes, Einstein, Dovzhenko y Pudovkin, difieren en la concepción dialéctica que los une. Es decir, los une la dialéctica, pero difieren de alguna manera en la concepción de esta dialéctica. De hecho, Deleuze nos dice que hay tres grandes leyes de la dialéctica y que cada uno de estos autores se interesa por una de ellas. Pudovkin se interesará por la primera ley, que es la de la adquisición de la conciencia, Dovzhenko por la segunda ley, que es la de la relación de la parte con el todo, y Einstein se interesará por la tercera ley, que en cierto sentido incluye a la primera y a la segunda, porque consiste en el hecho de que el uno se vuelve dos y produce una nueva unidad. Entonces hay como una especie de pequeño argumento que va de la primera ley a la segunda y finalmente a la tercera, y como la tercera engloba a las otras dos. Vamos a hablar un poco de cada una de estas leyes y de cada uno de estos autores en relación a esta ley. Pudovkin primero. Bueno, dijimos entonces que Pudovkin, según Deleuze, se interesa sobre todo por la primera ley, que es la ley de adquisición de conciencia. Se referirá a la conciencia revolucionaria. Sin embargo, esto podemos decir que está en Einstein también. Sí, pero mientras que Einstein se interesa sobre todo en el héroe colectivo, en la conformación del héroe colectivo, Pudovkin se concentra en el individuo, en la adquisición de conciencia en el individuo, ¿no? Y esto se va a reflejar también formalmente en sus películas, o por lo menos Deleuze nos va a describir los aspectos formales a través de los cuales aparece esta adquisición de conciencia. De hecho, podemos decir que La Madre, que es quizás su película más famosa, retrata la adquisición de conciencia revolucionaria por parte de una madre, ¿no?, que va identificándose de a poco con la ideología de su hijo y termina uniéndose a su causa. Ahora, Pudovkin es muy importante no solo por este aspecto de contenido, digamos, sino, y esto es lo que caracteriza la genialidad de este autor, el aspecto formal de su obra. Nos dirá Pudovkin que en La Madre, que es su primera película, lo que él buscó es, en vez de transmitir la emoción a través de la actuación de los distintos actores, ¿no?, a través de los rasgos, de los gestos, en vez de, nos dirá Pudovkin que él buscó expresar a través no de las emociones del actor, sino a través de lo que él llama la síntesis plástica, utilizando el montaje. En esto se nota mucho la influencia que tiene sobre Hitchcock. De hecho, si vemos esta escena, fíjense cómo nosotros entendemos lo que está pasando en la cabeza de las personas y cómo la madre va medio como relojeando un poco a ver lo que está por hacer el marido, entiende que él se quiere robar el reloj para llevarlo a un lugar de empeño y conseguir dinero para poder seguir tomando porque es alcohólico. Entonces, fíjense cómo funciona esta película y la grandeza formal de esta película, cómo nos damos cuenta, cómo Pudovkin hace que entendamos lo que les está pasando por la cabeza a los personajes solo con medios que después Hitchcock va a llamar cinematográficos, puramente cinematográficos, a través del montaje. Algo similar pasa en El fin de San Petersburgo, una película que hace al año siguiente, en 1927, en donde también la trama de la película relata la adquisición de conciencia por parte de un campesino, ¿no?, que se vuelve revolucionario, después de una serie de peripecias, ¿no? Y, sin embargo, el momento más memorable de esta película es también formal. Fíjense cómo funciona esta escena, es muy hitchcockiana, podríamos decir. De hecho, el libro que él escribe de montaje fue muy influyente, muy recomendable. Pero fíjense esta escena, cómo también reconocemos todo lo que le va pasando por la cabeza al personaje, ¿no?, esta mujer que está esperando que vuelva su marido, la policía lo viene a buscar, entonces ella está decidiendo qué hacer y todo está mediado por la mirada del vaso, ¿no?, la expresividad simbólica de los objetos y de la relación entre la mirada y los objetos que nos hacen entender qué es lo que están pensando estas personas. Por eso
también liga Deleuze esta idea de la adquisición de conciencia y el foco en lo individual, en el hecho formal de que exprese lo que el personaje está pensando y cómo reconoce, entiende y adquiere conciencia el personaje a través de medios típicos del cine, ese puro cine que después va a ser expresado por otros autores bajo la influencia de esta gran escuela soviética. Pasamos entonces a Dovzhenko, que es un caso muy diferente. Nos dice Deleuze que Dovzhenko se interesa en lo que él llama la segunda ley de la dialéctica, que tiene que ver con la relación del parte con el todo. De hecho, La Tierra, que es quizás su película más famosa, Deleuze nombra unas cuantas más, trata sobre la colectivización de la economía, cómo llega la colectivización a Ucrania y con la resistencia que eso provoca. Y ahí no hay que confundir la idea de parte con el todo como exclusivamente la relación de los individuos con el conjunto, lo individual y lo colectivo, aunque eso por supuesto está retratado, sino también la idea del todo como algo que engloba y que trasciende la relación de la parte con el conjunto. El todo sería aún superior, y en esto podemos tener en cuenta el carácter místico de la obra de Dovzhenko, en el cual nos dirá Deleuze que los hombres comunes, los hombres pequeños, los pequeños campesinos, que son los protagonistas de esta película, se vuelven una suerte de gigantes, adquieren la estatura de gigantes. Hay algo de estaticidad en los planos, hay una onda muy mística, muy meditativa, donde se expresa algo más que trasciende la idea del hombre común y del individuo común. Están representados de manera como poética, simbólica y mística estos personajes, de tal manera que adquieren un lugar que podría ser asimilado a la idea de los dioses. Adquieren una estatura de gigantes que la distancia le va dando, ¿no? La distancia histórica. Entonces parecen seres atemporales. De ahí que la conciencia de la pertenencia a un gran movimiento histórico y la conciencia de ese gran movimiento histórico. La historia como el gran todo del cual estos personajes son parte, pero se los representa, en cierto sentido, con esta estatura de gigantes, ¿no? Con una pertenencia a una especie de pasado místico que se está produciendo en el momento, ¿no? Entonces la relación del presente con el pasado, el presente que se vuelve ya pasado místico al mismo tiempo que sucede. Finalmente, volvemos a Eisenstein. Eisenstein, representante de la tercera ley, que incluye a las anteriores, es decir, el aspecto de la individualidad que llega al aspecto colectivo y que trasciende en la idea del todo, ¿no? Entonces está esta idea de momento particular, de patetismo, como una especie de salto cualitativo, pero al mismo tiempo expresa la totalidad. Fíjense que en el acorazado Potemkin tenemos el héroe individual que se vuelve héroe colectivo. Fíjense que habíamos hablado del acorazado Potemkin en el video anterior, que les dejo ahí, pero podemos repasarlo para poder entender a qué se refiere esto del hecho de que Eisenstein en cierto sentido resume a las dos leyes anteriores. Si se fijan, la primera mitad del acorazado Potemkin construye un héroe que todavía es en partes individual. No sé si recuerdan la escena que ya hablamos en el video anterior, si no me equivoco, en el cual adquiere conciencia en un momento un personaje, Bakulinchuk, que dice: hermanos, ¿a quién apuntamos? ¿Contra quién vamos a disparar? Se da cuenta de que están siendo dominados y se inicia la rebelión. Pero este individuo muere y en el final de la película se repite la escena, esta escena de tensión que se resuelve de la misma manera con este hermanos. Sin embargo, ahí donde el drama de la primera parte era entre individuos, ¿no? Estaban por matar a unos personajes y hay un personaje que sobresale por sobre los otros y cambia la historia, digamos. En el caso del final del acorazado Potemkin, lo que pasa es que la relación ya es entre dos colectivos, entre los dos acorazados. El Potemkin, que tiene miedo de ser atacado, y el reconocimiento del otro como hermanos. Entonces se repite esta idea de hermanos, pero ya ahora el héroe es colectivo, se ha diluido la individualidad. Por eso podemos decir que el uno se convierte en dos y produce una nueva unidad, que en el caso de la obra de Eisenstein está hablando de la ética revolucionaria, ¿no? De la nueva ética del comunismo. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Con un poco de suerte ahora voy a poder retomar el ritmo. Así que si les interesa, por favor dejen like, dejen comentarios,
calculo que a esta altura ya estarán suscriptos, pero si no lo están, les recomiendo que se suscriban y que aprieten la campanita para que cuando saque un nuevo video les avise y no se lo pierdan. Muchas gracias y saludos.